Bueno, el producto por escalar. Ahora nos referimos a qué cosa. Un escalar va a ser un número real en nuestro caso. Es decir, que queremos hacer 2, por ejemplo, por la matriz 4, 1, 0, 2, menos 1, menos 3. ¿Qué quiere decir multiplicar un número por una matriz? Bueno, quiere decir simplemente multiplicar cada elemento de la matriz. Y esto puede ser con matrices de cualquier dimensión. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 por 4, 2 por 1, 2 por 0, 2 por 2, 2 por menos 1, 2 por menos 3. Este va a ser el resultado de multiplicar una matriz por un escalar. Entonces, ¿cómo definimos esto? Otra vez, decimos, bueno, si tenemos un número real y tenemos una matriz, ¿sí? Fíjense la diferencia que acá hablamos de un número real y esto es el conjunto de matrices de n filas por m columnas, ¿sí? Entonces, se define el producto escalar como una matriz B nueva, resultado de hacer ese número por esa matriz. ¿Y qué vamos a decir de esta matriz nueva? Primero, su dimensión igual que la de A. B tiene la misma dimensión que A, es decir, que es Rn por M. Y en segundo lugar, vamos a decir que, ¿cómo son los elementos de B? Bueno, un elemento que está en la matriz producto por escalar B en la posición IJ es el resultado de hacer ese número real K multiplicado por el elemento que está en A en la posición IJ. ¿Sí? Eso para todo I, para todo J, ¿no? Esta es la manera de definir formalmente ese producto por escalar. ¿Qué propiedades tiene este producto por escalar? Otra vez vamos a mencionarlos nada más. Hay algunas demostraciones pedidas que después se pueden ver, pero en principio no vamos a hacer las demostraciones. Las propiedades que cumple el producto por escalar es que si yo tengo una suma de escalares, bueno, vamos a primero poner, supongamos, alfa y beta, números reales, y a una matriz n por m. Entonces, alfa más beta, la suma de dos números reales multiplicados por una matriz, cumple una especie de propiedad distributiva. Digo una especie de propiedad distributiva porque son elementos de distintos conjuntos, ¿sí? No es que son todas matrices. ¿Sí? Acá no estamos definiendo multiplicación de matrices, ¿eh? Cuidado. Esto es una multiplicación de un número real por una matriz. También vale que si tengo multiplicados los dos números reales por una matriz, esto es lo mismo que primero multiplicar beta por A y después multiplicar por el otro número real. También es cierto que si tengo un número real por una suma de matrices, esto es lo mismo que alfa por A más alfa por B, ¿sí? Es decir, otra vez es también una especie de distributiva, pero otra vez cuidado que son elementos de distintos conjuntos. Y si tengo la multiplicación del escalar 1 por una matriz, esto me da la matriz A. Estas propiedades que las podemos usar, las vamos a usar, en principio no van sin demostración, le dan al conjunto de matrices con la operación suma y con la operación producto por escalar, una estructura algebraica que se llama espacio vectorial, ¿sí? Esta es una estructura algebraica que no mencionamos hasta ahora, tampoco vamos a trabajar con eso nosotros, eso lo van a ver en Matemática 4, pero
Bueno, para que sepan que hay otras estructuras algebraicas, que, bueno, entre las que están este conjunto de matrices con esta operación. Ahora, antes de hacer algunos ejemplos más con el producto por escalar, vamos a definir qué es el producto de matrices, ¿sí? Cómo escribimos un producto de matrices que ya no es tan intuitivo. Fíjense qué va a pasar cuando nosotros multipliquemos. Yo voy a poner dos matrices en una distribución particular. Voy a hacer un cuadro y voy a escribir acá una matriz 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2. Esta es una matriz A de 3 por 2. Y acá voy a poner una matriz 4, 5, 1, 2. Una matriz B de 2 por 2. ¿Por qué las puse así? ¿Cómo voy a hacer la multiplicación? Miren, multiplicar esta matriz quiere decir recorrer la fila 1 y la columna 1 y la columna 2. ¿Qué es esto? Bueno, cuando hago fila 1 por columna 1, tengo que hacer este elemento por este más este por este. 1 por 4 más 2 por 1. ¿Sí? 1 por 4 más 2 por 1, que en este caso me da 4 y 2, 6. Ahora tengo que hacer fila 1, columna 2. 1 por 5 más 2 por 2. 5 más 4, 9. Terminé la fila 1. Terminé la fila 1 porque no tengo más con quién multiplicar. ¿Podría haber tenido más columnas? Sí, no pasa nada, sigo haciendo la cuenta. Pero acá no hay más. Vengo abajo y ahora tengo que hacer fila 2. Ahora voy con la fila 2, pero también fila 2, columna 1. Entonces, 3 por 4, 12, más 0 por 1, 0. Esto da 12. ¿Sí? Sigo, fila 2, columna 2. 3 por 5, 15, más 0 por 2, 0. 15 da esto. Terminé la fila 2 porque no tengo más columnas del otro lado. ¿Sí? Ahora vengo a la fila 3. Fila 3, también con las dos columnas. Fila 3, menos 1 por 4, más menos 2 por 1. Esto es menos 4, menos 2, menos 6. Y ahora menos 1 por 5, menos 2 por 2. Menos 5, menos 4, menos 9. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta matriz es el resultado, entonces, esta matriz es el resultado de la multiplicación. Esta matriz que me quedó acá es A por B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recorro fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, después fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, y esto de decir fila 2, columna 2 quiere decir elemento el que está en el primer lugar con el que está en el primer lugar, más este por este, más, ¿sí? Y así voy sumando. Esto planteado en principio con un ejemplo. De acá igual ya sacamos bastante información, porque fíjense lo que pasa. Primero, ¿qué es lo que estamos viendo con respecto a la dimensión de las matrices? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta matriz es 3 por 2 y esta es 2 por 2. Es decir, no tienen la misma dimensión ni son ambas cuadradas. Entonces,
¿qué es lo que podemos sacar de información acá? ¿Qué fue lo importante? Yo acá, cuando hice este por este más este por este, si esta matriz tenía otra fila, yo ya no podía emparejar los dos elementos de acá con tres elementos de acá. O sea que lo que primero veo es que la cantidad de columnas de A tiene que ser igual a las filas de B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo eso? A pertenece a R de cualquier cantidad de filas por M columnas, entonces B tiene que pertenecer a R con la cantidad de filas iguales a las columnas de A. Y las columnas, cualquiera. Acá dijimos, si hubiéramos seguido con columnas, yo podría seguir multiplicando. Primer dato que obtenemos para definir el producto en forma general. Segundo dato que vamos a obtener, cuando hacemos esa matriz C, resultado de hacer A por B, esa matriz C, ¿qué dimensión tiene? Bueno, fíjense que C va a tener, ¿cuántas filas? ¿Puede tener filas distintas que las que tiene A? No, porque me quedó acá, yo fui haciendo fila, 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 y esto es lo que rellené. ¿Y puede tener más o menos columnas que B? Tampoco, porque es lo que me fue quedando acá abajo. Si había otra columna, tenía otra columna acá. Es decir, que C tiene tantas filas como tiene A y tantas columnas como tiene B. ¿Está bien hasta ahí? Recién tenemos cuándo puedo multiplicar y cómo es el resultado de la multiplicación, la dimensión del resultado de la multiplicación. Algo más vamos a decir acá. Bueno, no, primero vamos a definirlo y después, eso lo vamos a ver después. ¿Cómo defino ahora un elemento C? Un elemento de C en el lugar IJ. Yo digo, por ejemplo, cuando yo armé el elemento de la posición 1, 1, ¿cómo lo armé? Dijimos que hicimos este por este más este por este. Eso me da el de la posición 1, 1. Es decir, que en A recorrí la fila 1, A1, 1, por B, 1, 1, más A1, 2, por el B, 2, 1. ¿Está bien? Cuando armé el elemento C1, 2, el 9, lo armé con los de A de la fila 1 y los de B de la columna 2. Es decir, que A recorre fila 1 y B recorre columna 2. ¿Está bien esto? Es decir, cuando miro acá el 1, 1, A está fijo en 1 la fila y B tiene fijo en 1 la columna. Cuando voy a armar el elemento 1, 2, A tiene fijo en 1 la fila y B tiene fijo en 2 la columna. ¿Sí? Es decir, que cuando voy a armar un elemento C y J, ¿qué tendría que pasar? Tendría que hacer A I1 por B1J. Fijo la fila I de A y la columna J de B, más A I2 por B2J. Y si hubiera más filas o más columnas, en este caso tendría que seguir más AI3 por B3J, más AI4 por B4J, ¿sí? Siempre fila I de A, columna J de B. En este caso tengo nada más 2 elementos. Entonces, si acá hubiera muchos, ¿qué haríamos? ¿Qué pasa si acá yo sigo? Y el último elemento, ¿quién va a ser? Si yo en vez de tener 2 columnas en A o 2 filas en B, tuviera N. Y bueno, el último va a tener que ser, A
el último va a tener que ser A I N por B N J. ¿Está bien? Si yo quisiera recorrer de 1 a N. En este ejemplo no, porque tengo 2 nada más. Pero para decirlo en general, como hicimos esto, bueno, acá tenemos M, ¿no? Acá serían M filas las que recorro, vamos a ponerle M. ¿Cómo podemos escribir esto? Bueno, gracias a que hemos aprendido la notación sigma en este curso, podemos expresar C y J como una suma con K desde 1 hasta M de A sub IK por B KJ. A ver, ¿tengo que aprenderme esta definición? Bueno, esta definición sirve cuando uno tiene que hacer demostraciones, cuando uno tiene que ver multiplicaciones en general. Cuando yo tengo dos matrices particulares y tengo que hacer la cuenta, yo hago la cuenta de esta manera y no estoy pensando en la sumatoria o si moví el índice, ¿sí? ¿Se entiende esto? Pero bueno, esta es la definición formal de producto de matrices, ¿sí? A la que acabamos de llegar. Esta es la definición formal y con esto yo lo que puedo hacer es analizar propiedades, demostrarlas, ¿sí? Cuando hago la cuenta, bueno, no tengo que estar escribiendo esto todas las veces. Por eso que primero lo vimos como un ejemplo para que sea más sencillo de ver y de ahí obtener esta definición. ¿Qué pasa con las propiedades? ¿Qué pasa con las propiedades de la multiplicación de matrices? Bueno, vamos a analizar por un lado, algo importante, que es lo que les iba a decir de acá. Por eso no quise borrar este ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahora quiero hacer, en vez de A por B, quiero hacer B por A? ¿Sí? Y vuelvo a escribir, entonces, acá escribo 4, 5, 1, 2, y acá escribo 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2. ¿Cómo hago esta multiplicación? Fila por columna. Ah, no puedo ahora, porque esta matriz es 2 por 2 y esta es 3 por 2. Entonces no se cumple esta condición. Eso ya me dice algo muy importante del producto de matrices y algo que nosotros en realidad casi no conocemos ningún conjunto donde esto pase, que es que el producto de matrices no es conmutativo. No puedo multiplicar en general. No quiere decir esto que no haya matrices que sí me dé lo mismo multiplicar A por B que B por A. Las hay. Pero cuando nosotros hablamos de propiedad conmutativa, debe cumplirse para todos. Y esto no se cumple para todos. ¿Está bien? Entonces, el producto no va a ser conmutativo, sí se va a cumplir la propiedad asociativa, es decir, A por B por C va a ser igual a A por B por C. Esto tampoco estoy diciendo, pero con las dimensiones que corresponden, uno dice que sean matrices multiplicables, decimos nosotros, para indicar, bueno, no te digo las dimensiones, pero tienen que ser multiplicables, es decir, que si A es n por m y B es m por t, C, ¿cómo va a tener que ser? T por alguien, ¿sí? Porque si no, no lo puedo multiplicar con A por B, ¿está bien? O sea que acá, ¿sí? Si quieren lo escribimos, si A es R, N por M, y B es R, M por T, entonces C tiene que estar en R, T por H, digamos, ¿sí? En estas condiciones yo puedo hacer esa multiplicación.
Otra cosa importante como propiedad es si tiene o no elemento neutro. ¿Habrá elemento neutro? Bueno, el elemento neutro va a existir solamente para matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque miren, ¿quién la va a jugar de neutro? Esta matriz particular que dijimos, miren que va a ser importante. ¿Qué es lo más parecido a un 1 que hemos visto hasta ahora en las matrices? La matriz identidad, la que tiene unos en la diagonal. Entonces, si nosotros, fíjense que si nosotros multiplicamos una matriz 3, 2, 4, 5 por la matriz identidad de 2 por 2, ¿qué nos va a dar? 3 por 1, 3, más 2 por 0, 0, 3. 3 por 0, 0, más 2 por 1, 2. 4 por 1, 4, más 5 por 0, 0. 4 por 0, 0, más 5 por 1, 5. Nos da la misma matriz, efectivamente. Esta matriz de identidad, multiplicada a derecha por esta matriz, nos da la misma matriz. Ahora, ojo, porque como el producto no es conmutativo, tenemos que probar a ver si es cierto que esto se cumple al revés. Bueno, no estamos haciendo una demostración, ¿eh? Dije probar, pero no es que estamos probando, estamos verificando que esto pasa. Si yo ahora pongo la identidad de este lado, y pongo la matriz 3, 2, 4, 5, entonces esta fila por esta columna me va a dar 3. ¿Sí? Esta fila por esta columna otra vez, 1 por 2 más 0 por 5. 0 por 3 más 1 por 4. 0 por 2 más 1 por 5, ¿sí? Efectivamente, la multiplicación a izquierda y a derecha de la matriz, de una matriz cualquiera por esta matriz identidad, me dio la misma matriz. Entonces, esta funciona como neutro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense, si yo acá, a esta matriz, le voy a agregar una fila. Le agrego una fila y pongo 2, 2. Cuando vengo acá, ¿puedo multiplicar por esta? Sí, no pasa nada. 2 por 1, 2, más 2 por 0, 2 por 0, 0, más 2 por 1. Ahora, cuando vengo acá, si yo acá tengo una fila más, esta matriz ya no me sirve. No puedo multiplicar una 2 por 2 por una 3 por 2. Entonces tendría que modificar y usar acá una identidad más grande, la de 3 por 3. Pero entonces ya no es la misma matriz la que uso para que me dé la matriz original. Entonces, si bien se va a cumplir eso, lo que decimos es que el elemento neutro, llamamos elemento neutro en Rn por n, ¿sí? Solo en cuadradas. Entonces, solo en cuadradas decimos que A por la identidad n por n es igual a la identidad n por n, perdón, por A, y esto es igual a A. Entonces, ¿qué pasó acá? Ah, ¿no dijimos que no era conmutativo? Bueno, por eso, no es conmutativo en general, pero en este caso particular, A por la identidad da lo mismo que la identidad por A. En el caso particular me refiero de matrices cuadradas multiplicadas por la identidad, no es cualquiera esta matriz, ¿no? Acá se cumple la conmutativa y esto da A. Cuando estamos en una dimensión Rn por m, en matrices rectangulares, bueno, lo que se va a cumplir es que si yo multiplico a A es n por m, o sea que acá necesito una identidad m por m para que me dé A. Y cuando voy a multiplicar al otro lado, necesito una identidad n por n, ¿sí? Para que me dé A. Entonces, si bien esto es cierto, que se cumple, que esto da A y esto también da A,
no llamamos neutro cuando estamos en matrices rectangulares. El neutro está acá cuando hablamos de matrices cuadradas, ¿sí? Porque es el mismo elemento. Entonces, no es conmutativo, es asociativo, tiene neutro en las cuadradas, ¿sí? Tiene neutro en las cuadradas, y lo que nos quedaría por ver es si tiene opuesto o inverso, ¿sí? Nosotros llamamos inverso multiplicativo, en realidad, cuando hablamos de un elemento, ¿qué es lo que buscaríamos? Para una matriz A tiene que existir otra que nos dé, ¿qué cosa? El neutro de la operación, y el neutro para nosotros es IN. Entonces, varias observaciones acá. Primero, si estamos hablando de neutro, estamos en cuadradas. Esto ya decimos que para matrices no cuadradas esto no va a ocurrir. Además, esto tiene que cumplirse a izquierda y a derecha, porque como el producto no es conmutativo, tengo que tener cuidado con eso. Entonces, se tiene que cumplir a izquierda y a derecha. A tiene que ser cuadrada. Si no, no hay nada que hacer porque no hay elemento neutro, ¿sí? Esto es cierto, existe para toda matriz A cuadrada. ¿Existirá una matriz B cuadrada que multiplicada por ella me dé la identidad? Bueno, no. Esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir siempre. Vamos a poner acá, no siempre existe. No siempre existe. Algunas veces sí y otras no. Lo vamos a ver entonces en el próximo video, qué es lo que pasa en particular con este inverso multiplicativo y ver por qué existe, por qué no y en qué casos podemos asegurar esa existencia.